Comes bien, haces ejercicio, duermes tus 8 horas y aún así te sientes cansado, inflamado y sin ganas de nada. Te preguntas qué estás haciendo mal, pero tal vez el problema no esté en tu cerebro ni en tu corazón, sino en tu intestino. A lo largo de mis más de 20 años como médica especializada en salud digestiva, he visto una y otra vez la misma historia. Pacientes que siguen todas las recomendaciones correctas y, sin embargo, su cuerpo no responde. Lo que muchos desconocen es que el intestino no solo digiere los alimentos, también regula nuestras hormonas, dirige gran parte del sistema inmunitario y participa directamente en nuestro estado de ánimo. Soy la doctora Sofía Torres, y durante 2 décadas he acompañado a cientos de personas mayores a recuperar su equilibrio intestinal y, con ello, su vitalidad. La ciencia hoy confirma lo que he observado durante años. No somos lo que comemos, sino lo que nuestro cuerpo logra digerir y lo que nuestras bacterias intestinales hacen con ello. El problema es que, sin saberlo, la mayoría de las personas está dañando ese delicado ecosistema interior con los mismos alimentos que considera saludables. Por eso quiero compartir contigo los 10 alimentos que poco a poco destruyen tu intestino, alteran tu digestión, reducen tu energía y afectan incluso tu estado emocional. Y te advierto algo, el número 1 de esta lista es tan común que probablemente lo consumes todos los días sin imaginar cuánto daño puede causar. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar la manera en que entiendes tu salud para siempre. Empecemos. Alimento número 10. Azúcar y harinas refinadas, el dulce enemigo de tu intestino. Durante años, he visto cómo el exceso de azúcar ha sido uno de los principales responsables del deterioro intestinal en mis pacientes mayores. Muchos creen que un poco de azúcar no hace daño, pero lo cierto es que el intestino interpreta cada exceso como una agresión. El azúcar refinado alimenta a las bacterias malas y a los hongos, como la Candida albicans, que aprovechan cada oportunidad para multiplicarse y desplazar a las bacterias buenas que deberían protegernos. Con el tiempo, esta invasión altera la mucosa intestinal, genera inflamación y crea lo que conocemos como intestino permeable. Esto significa que pequeñas partículas de alimentos y toxinas pueden atravesar la pared intestinal y llegar al torrente sanguíneo, provocando cansancio, alergias, hinchazón abdominal e incluso cambios en el estado de ánimo. He tenido pacientes que, tras eliminar el azúcar y las harinas blancas, notaron una transformación en menos de 3 semanas, digestiones más ligeras, mente más clara y menos inflamación. No se trata de vivir sin placer, sino de elegir azúcares naturales provenientes de frutas frescas, miel pura o pequeñas porciones de dátiles. También recomiendo sustituir el pan blanco y la pasta refinada por granos integrales que aporten fibra y nutran a las bacterias beneficiosas. Alimento número 9. Aceites vegetales refinados. La grasa que inflama desde dentro. Este es uno de los errores más comunes entre las personas que intentan comer saludable. Muchos piensan que el aceite vegetal es bueno porque viene de las plantas, pero no todos los aceites son iguales. Los aceites refinados de soya, maíz, girasol o canola se someten a altas temperaturas, presiones y disolventes químicos para extraer el máximo rendimiento. En ese proceso, se destruyen sus nutrientes y se generan compuestos oxidantes que el cuerpo no puede metabolizar fácilmente. Cuando estos aceites se consumen a diario en salsas, frituras o alimentos procesados, alteran el equilibrio natural entre los ácidos grasos omega 6 y omega 3, promoviendo una inflamación silenciosa. Y la inflamación crónica es la raíz de muchas enfermedades, desde la colitis hasta la artritis y la fatiga constante. En consulta, siempre recomiendo a mis pacientes optar por grasas estables y naturales, aceite de oliva virgen extra, aceite de coco o mantequilla clarificada ghee. Estas grasas no solo protegen las células intestinales, sino que además ayudan a absorber mejor las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Si hay algo que quiero que recuerdes de este punto, es esto. No todas las grasas son iguales. Algunas curan y otras enferman, aunque todas parezcan iguales en la etiqueta. Alimento número 8. Edulcorantes artificiales. El dulce que engaña a tu cuerpo. Durante mucho tiempo, muchas personas creyeron que sustituir el azúcar por edulcorantes artificiales era la solución perfecta para cuidar la línea o controlar la diabetes.
Sin embargo, en mis años de consulta, he comprobado que estos productos, lejos de ayudar, pueden convertirse en un enemigo silencioso para el intestino. Sustancias como el aspartame, la sucralosa o el acesulfame K alteran el equilibrio de la microbiota intestinal, reduciendo las bacterias beneficiosas como los Lactobacillus y Bifidobacterium. Cuando estas bacterias disminuyen, el intestino pierde parte de su capacidad protectora y se vuelve más vulnerable a la inflamación y a la absorción deficiente de nutrientes. Además, estudios recientes han demostrado que los edulcorantes artificiales pueden cambiar la manera en que el cuerpo procesa la glucosa, favoreciendo la resistencia a la insulina y el aumento de peso. He visto a muchos pacientes frustrados porque, a pesar de evitar el azúcar, no logran bajar de peso y sufren digestiones pesadas. Cuando eliminan los edulcorantes y vuelven a un sabor más natural, su cuerpo y su intestino responden casi de inmediato. Mi consejo siempre es el mismo. Si quieres dulzura, elige lo natural y en pequeñas dosis. Un poco de stevia pura, miel orgánica o simplemente acostumbrar al paladar a menos dulce puede marcar la diferencia. Alimento número 7. Alcohol, el solvente que debilita tu intestino. El alcohol es sin duda una de las sustancias más socialmente aceptadas, pero también una de las más dañinas para la mucosa intestinal. En pequeñas dosis puede parecer inofensivo, pero incluso cantidades moderadas pueden alterar la barrera intestinal. El alcohol actúa como un solvente que disuelve la capa de mucina, esa película protectora que recubre las paredes del intestino. Al hacerlo, facilita el paso de toxinas y bacterias hacia el torrente sanguíneo, lo que provoca inflamación sistémica, cansancio y alteraciones del estado de ánimo. Además, interfiere en la producción de enzimas digestivas y en la regeneración de las células intestinales, dificultando la absorción de vitaminas esenciales. He tenido pacientes que bebían solo una copa de vino al día y sufrían de acidez, insomnio y problemas de concentración. Tras suspender el consumo de alcohol durante unas semanas, sus síntomas desaparecieron casi por completo. No se trata de prohibir, sino de entender que cada gota tiene un impacto real en tu cuerpo. Si decides beber, hazlo con conciencia. Acompaña siempre con agua, limita la frecuencia y opta por opciones menos agresivas, como el vino tinto natural, rico en polifenoles protectores. Tu intestino y tu mente te lo agradecerán. Alimento número 6. Lácteos bajos en grasa. Cuando lo light deja de ser saludable, durante décadas se nos ha hecho creer que todo lo bajo en grasa es automáticamente más saludable. Pero en el caso de los lácteos, esa creencia puede jugar en contra de nuestro intestino. Cuando se elimina la grasa de la leche, no solo se reduce su valor nutricional, sino que también se altera su equilibrio natural. Los productos lácteos descremados contienen una mayor proporción de proteínas como la caseína A1, que en muchas personas puede transformarse en una molécula llamada beta-casomorfina 7. Esta sustancia está asociada a procesos inflamatorios y a una mayor permeabilidad intestinal, lo que popularmente se conoce como intestino permeable. Además, al eliminar la grasa, también se eliminan componentes que ayudan a amortiguar la digestión y absorber las vitaminas liposolubles. He visto a muchos pacientes con digestiones pesadas, gases o intolerancias leves que mejoraron notablemente al sustituir los productos lácteos light por versiones enteras o fermentadas como el kéfir o el yogur natural. Y cuando es posible, recomiendo buscar leche de tipo A2 o lácteos de cabra u oveja, más fáciles de digerir. La clave no está en eliminar la grasa, sino en elegir calidad y equilibrio. Alimento número 5. Carnes procesadas. Un cóctel de químicos para tu intestino. Las carnes procesadas como salchichas, embutidos, tocino o jamón industrial son una fuente importante de compuestos que dañan el intestino. Durante su elaboración, se utilizan conservantes como los nitritos y nitratos, que al combinarse con las proteínas y el calor, pueden formar nitrosaminas, sustancias potencialmente cancerígenas. Además, estos productos suelen estar cargados de sodio, azúcar, potenciadores de sabor como el glutamato monosódico, MSG, y grasas oxidadas. Todo esto genera inflamación intestinal y altera la microbiota, reduciendo la diversidad bacteriana, un factor esencial para una buena digestión y defensa inmunitaria. Recuerdo el caso de un paciente que desayunaba cada mañana pan blanco con jamón procesado light. Creía que era una opción saludable. En menos de un mes,
Al cambiar ese hábito por proteína fresca y verduras, su digestión mejoró y su energía se multiplicó. No es necesario eliminar completamente las carnes, pero sí elegir versiones más naturales, cortes frescos, cocinados a baja temperatura y acompañados siempre de alimentos ricos en antioxidantes como verduras de hoja verde o especias naturales. El secreto está en el equilibrio, no en la prohibición. Alimento número 4. Comidas fritas. El crujiente que destruye tu intestino. Pocas cosas resultan tan irresistibles como una comida frita, dorada, crujiente, con ese aroma que despierta el apetito. Pero lo que muchos no saben es que detrás de esa textura perfecta se esconde una de las peores agresiones para el intestino. Cuando el aceite se calienta a altas temperaturas, sus moléculas se oxidan y generan compuestos tóxicos conocidos como AGEs, productos de glicación avanzada. Estas sustancias no solo envejecen las células, sino que también inflaman y debilitan la pared intestinal. En mis años de práctica, he observado que las personas que consumen alimentos fritos con frecuencia tienden a sufrir digestiones más pesadas, reflujo y sensación de hinchazón constante. Además, los aceites utilizados para freír, especialmente si son reutilizados, pierden su estabilidad y se convierten en una fuente directa de radicales libres. A esto se suma que la mayoría de los alimentos fritos están recubiertos con harinas refinadas o pan rallado, que contienen gluten y amplifican la respuesta inflamatoria. No es necesario eliminar completamente el placer de una comida sabrosa, pero sí podemos modificar la forma de cocinar. Cocinar al horno, al vapor o usar una freidora de aire reduce drásticamente la oxidación del aceite. Y si decides freír, opta por grasas estables como el aceite de coco o el de oliva virgen extra, que resisten mejor el calor sin deteriorarse. Alimento número 3. Aditivos y emulsionantes. Los saboteadores invisibles del intestino. Los aditivos alimentarios están presentes en casi todo lo que compramos, desde una salsa aparentemente natural hasta un pan integral. Entre los más perjudiciales se encuentran los emulsionantes como el polisorbate 80, la carragenina y la goma xantana. Su función es dar textura, color o estabilidad a los productos, pero dentro del cuerpo pueden alterar la mucosa intestinal y dañar la capa de moco que protege nuestras células digestivas. He atendido a pacientes con inflamación intestinal crónica o síndrome de intestino irritable que mejoraron notablemente tras eliminar estos aditivos de su dieta. Cuando la capa de moco se debilita, las bacterias patógenas se acercan más a la pared intestinal, generando una respuesta inmunológica constante. Es un proceso lento y silencioso que, con el tiempo, puede provocar fatiga, intolerancias alimentarias y problemas de piel. Mi recomendación siempre es la misma: leer las etiquetas con atención. Cuantos menos ingredientes tenga un producto, mejor. Una buena regla es evitar todo lo que suene químico o difícil de pronunciar. Y si tienes dudas, elige alimentos frescos y naturales, frutas, verduras, carnes, huevos y cereales integrales. Tu intestino no necesita emulsificantes, necesita simplicidad y vida real. Alimento número 2. Los alimentos saludables ultraprocesados. Cuando lo sano se vuelve tóxico. Uno de los errores más comunes que observo en mis pacientes mayores es confiar ciegamente en las etiquetas que prometen salud. Productos como las barritas de granola, los yogures fit, las leches vegetales o las galletas sin azúcar suelen presentarse como opciones saludables, pero en realidad muchos están cargados de azúcar oculto, aceites vegetales refinados, espesantes, saborizantes y emulsionantes que dañan la microbiota intestinal. El marketing moderno ha aprendido a disfrazar los alimentos ultraprocesados bajo palabras atractivas como natural, light o plant-based. Sin embargo, una simple lectura de la etiqueta suele revelar una lista interminable de ingredientes que el cuerpo no reconoce. Estos productos no solo carecen de fibra y nutrientes reales, sino que también alimentan las bacterias patógenas que promueven inflamación, gases y desequilibrio digestivo. En consulta, suelo recordarles a mis pacientes que lo que nutre al intestino no es lo moderno, sino lo simple, alimentos vivos, con pocos ingredientes y sin aditivos. Preparar tus propias leches vegetales o tus barritas caseras puede ser más sencillo de lo que parece, y tu cuerpo te lo agradecerá con una digestión más ligera y una energía más estable.
Recuerda, si un producto necesita demasiadas palabras para parecer saludable, probablemente no lo es. Alimento número 1. Gluten y cereales modernos. La proteína que abre grietas invisibles en tu intestino. El gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno, se ha vuelto protagonista de muchas conversaciones sobre salud intestinal. Y con razón, no todas las personas son celíacas, pero cada vez vemos más casos de sensibilidad al gluten no celíaca, una condición en la que el sistema inmunitario reacciona ante esta proteína y genera inflamación intestinal. El problema principal está en los cereales modernos. El trigo actual contiene concentraciones mucho más altas de gliadina, una fracción del gluten que estimula la producción de sonulina, una molécula que aumenta la permeabilidad del intestino. Esto provoca lo que conocemos como leaky gut, una condición que permite el paso de toxinas y partículas alimentarias al torrente sanguíneo, generando inflamación y reacciones autoinmunes. He visto a muchos pacientes mejorar notablemente al reducir o eliminar los productos de trigo refinado, reemplazándolos por granos antiguos como la espelta, el mijo, la quinoa o el arroz integral. No se trata de demonizar al gluten, sino de entender que los alimentos que comemos hoy no son los mismos que hace 50 años. El intestino necesita descanso y reparación, y cada vez que reducimos las harinas refinadas y los productos procesados, le damos una oportunidad de sanar. Recuerda, tu salud no empieza en la farmacia, sino en cada bocado que eliges conscientemente. Después de más de 20 años acompañando a mis pacientes, he aprendido que la salud intestinal no se trata solo de evitar molestias digestivas. Es mucho más profundo. Nuestro intestino es el centro de mando de nuestro cuerpo. Regula nuestras defensas, influye en nuestras hormonas y hasta determina cómo nos sentimos emocionalmente. Cuando el intestino está inflamado o desequilibrado, todo el organismo sufre. Nos sentimos cansados, irritables, sin energía y con una mente nublada. Pero cuando lo cuidamos, cuando lo alimentamos con respeto y conciencia, algo cambia de verdad. Dormimos mejor, tenemos más claridad mental y nuestro estado de ánimo mejora sin necesidad de fármacos ni suplementos milagrosos. He visto transformaciones increíbles en personas que simplemente decidieron hacer un cambio. Pacientes que creían que ya era tarde y hoy disfrutan de una vitalidad que no sentían desde hacía años. No porque hayan encontrado una dieta mágica, sino porque entendieron una verdad esencial. Sanar el intestino es sanar la raíz de todo el cuerpo. Mi invitación es sencilla. Empieza poco a poco. Elimina los alimentos que destruyen tu equilibrio y abraza aquellos que te nutren de verdad. Verduras frescas, fermentados naturales, grasas buenas y agua pura. Escucha a tu cuerpo. Él siempre te habla. Solo hay que aprender a oírlo. Yo soy la doctora Sofía Torres, y si algo deseo que recuerdes de este video es esto: tu intestino no solo digiere tu comida, también digiere tu vida. Cuídalo, y él cuidará de ti. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo encuentro, donde seguiremos aprendiendo cómo volver a sentirnos vivos desde adentro.